Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos. Bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la otra oportunidad más de venir a su casa y poder presentar la palabra del Señor. Hemos adorado al Señor a través de la alabanza y ahora nos toca adorarlo a través de su palabra. Amén. Apresten sus oídos, apresten sus corazones, para que la palabra, como dice el Señor, nunca regresará vacía. ¿Sí? Hoy, con el favor de Dios, si me pone vamos a continuar con las series de enseñanzas que estábamos presentando sobre las 5 solas, ¿verdad? Ya estuvimos predicando sobre la introducción de las 5 solas, vimos todo lo que concernía a la doctrina de la gracia, ¿se recuerdan? Después estuvimos con la sola escritura. Después dimos la primera enseñanza sobre la sola fe y hoy vamos a terminar con la enseñanza número 2 de la misma sola fe. ¿Qué era lo que al principio, cuando dimos la introducción, dijimos que el propósito de esta serie era dejar bien claro, o mejor dicho, dejar al descubierto algunas falsas doctrinas que hay caminando por ahí, como el proclámalo y recíbelo, como el evangelio de la prosperidad, el decreto y hecho está, no te vayas de aquí sin tu milagro, dale 7 vueltas al carro para que sea tuyo, reclama tu bendición, el cristiano no se enferma. ¿Has escuchado de algunas doctrinas de esas? Si no las has escuchado, yo te insto a que abras cualquier página del Facebook o si quieres el canal de enlace y ahí están todas. Y ahí las vas a encontrar. El propósito de nosotros es demostrar a través de la palabra de Dios de dónde salen todos esos engaños y de dónde salen todas esas doctrinas que escuchamos con frecuencia hoy. Y la respuesta la dijimos en la apertura de la serie. La respuesta es que viene de lo opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña esto y todas esas falsas doctrinas enseñan lo opuesto a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si se recuerdan, la segunda enseñanza de la serie fue sola ¿qué? La escritura. No hay más nada. Y la escritura no nos dice nada de todas esas cosas que andan por ahí, ¿verdad? Ahora, si me acompaña a Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a leer del 1 al 3 y después saltaremos al versículo 6. Y como decía mi esposa, yo también estoy contento por personas que hacía mucho tiempo no compartíamos y los tenemos acá, ¿sí? Gracias al Señor por eso. Hebreos 11, del 1 al 3 y después brincamos al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Gloria a Dios. No sabemos esos versículos de memoria, ¿verdad? Ahora,
La pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿qué es la fe entonces? Bueno, la respuesta nos la da el primer versículo. ¿Qué es la fe? Bueno, ahí está. La fe, número 1, es la certeza de lo que se espera. Y número 2, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Sí? Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Ahora, en otras palabras, la fe es una confianza muy segura en algo que no podemos ver o tocar. Porque es algo que dice que lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Lo que tú no ves, tú no lo puedes tocar, ¿sí o no? Bueno, entonces, tenemos que saber que la fe es algo que nosotros no podemos ver o tocar, ¿sí? Hay cosas que percibimos por los sentidos de la vista, del oído, del tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Otras las conocemos simplemente porque confiamos en que se nos ha dicho la verdad. Por ejemplo, nosotros confiamos. ¿Qué nos dice la palabra sobre Abraham? ¿Qué nos dice la palabra sobre Moisés? ¿Qué nos dice la palabra sobre David? Sobre Jeremías, sobre Isaías, póngale usted el nombre. Sobre Pedro, sobre Pablo. Confiamos en lo que dice, por ejemplo, ¿quién es George Washington? ¿Quién fue George Washington? ¿Verdad? ¿Quién fue Abraham Lincoln? Nosotros confiamos en lo que dice los escritos sobre Martín Lutero, sobre Juan Calvino, ¿verdad? Nosotros confiamos en lo que nos dicen sobre eso. Ahora, confiamos en lo que nos dicen porque nosotros confiamos en el medio que habla de la información de cada uno de esos individuos, ¿verdad? En otras palabras, la información que llega a nosotros directamente por medio de los sentidos no son la fe. ¿Por qué? Porque conocemos todo eso, porque hay algo, un escrito que nos habla. Confiamos en lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando confiamos directamente en los sentidos de nosotros, eso no es fe. ¿Por qué? Porque lo que leemos es lo que entra en conocimiento a nuestra mente y nosotros decimos, bueno, ya yo sé quién es Abraham Lincoln, ya yo sé cómo vivía fulano, cómo vivía ciclano. Póngale usted el nombre del personaje histórico que pudiera estar estudiando o conociendo. Estamos creyendo lo que nos dice un documento, ¿verdad? Ahora, como la fe cristiana es esencial a la vida cristiana, así la fe en lo que no se ha visto es esencial a cualquier clase de vida. Por eso existen dos tipos de fe que yo puse acá. Existen más tipos de fe, pero existen dos tipos de fe muy importantes, ¿sí? Ahora, está la fe natural, pero está la fe bíblica, ¿verdad? Estos son los dos tipos, la fe natural y la fe bíblica. La fe natural es la confianza que los seres humanos tienen unos en otros. Ejemplo, ¿cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos confían que su jefe le va a pagar el viernes un cheque para poder sobrevivir en su casa? Eso es una fe que tú tienes, de que esa persona te va a pagar. Tú no trabajaste por gusto, pero eso es una fe natural, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay algunos que les gusta viajar a Los Ángeles. Cuando viajaron a Los Ángeles, ella tenía fe de que el vuelo decía Fort Lauderdale, Los Ángeles. Ella decía, bueno, yo tengo fe que lo que está diciendo ahí, el avión me va a llevar a Los Ángeles, no me va a dejar en Chicago tirado. Es una fe natural. Tú dices, bueno, yo confío en lo que dice eso ahí. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Pero este tipo de fe no cree en la creación ni cree en la eternidad. Y entonces entramos a la fe bíblica.
Cuando hablamos de fe bíblica, nos referimos a algo totalmente diferente a la fe natural. Totalmente diferente. Sí. O sea, el hombre que posee fe en la palabra de Dios va más allá de todo. Él cree, la persona que cree o tiene fe en la fe bíblica, cree aún en lo que nadie jamás ha visto. Porque él cree que la Biblia es la revelación divina y milagrosa de Dios al hombre. Él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que Jesucristo lo mataron en la cruz del Calvario, pero el que tiene la fe bíblica cree que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. Pero eso es tener fe bíblica. Porque la fe bíblica es la que tiene fe en lo que no se vio, en lo que no se ve. Ahora, como vimos en la enseñanza pasada, la fe es muy esencial para nuestra salvación. ¿Se recuerda que hablamos de la salvación por fe la semana pasada? Sola fide, salvación por fe. Estudiamos sobre eso porque eso es primordial. ¿Sí? Por ejemplo, vimos en Hechos 16:31 que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Cree, ten fe. ¿Se acuerdan? Fe, creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es fe en salvación. Después vimos Juan 13:18 que dice: el que no cree ya ha sido condenado. Hay que tener fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Eso es fe para la salvación. Ahora, estas declaraciones nos aseguran que la única manera posible para llegar a la gracia salvadora de Dios es por medio de la fe viva. ¿Se recuerda que vimos cuando estudiamos la primera parte, una fe muerta y una fe viva? ¿Sí? La única manera posible para llegar a la gracia salvadora de Dios es por medio de la fe viva. ¿Cuál era la fe viva? La que ponía en acción lo que creía. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, mis hermanos, y escuchen bien esto: si no hay fe, no hay salvación. No hay salvación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que viene la fe a nuestra vida entonces? Bueno, hay un versículo que muchos lo interpretan mal, pero hoy les voy a decir lo que quiere decir ese versículo. Si vamos a Romanos 10:17, dice ahí: la fe es, casi todo el mundo te dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. No, se saltan algo que es muy importante, porque ahí no dice eso. ¿Qué dice ahí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero necesitamos oír. Y lo único que nosotros tenemos para poder oír es la palabra de Dios. Para nosotros poder tener fe, no es oír la palabra de Dios, es oír. O que venga a nosotros esa fe por el oír, y ese oír nos lleve a leer la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es lo más importante. Pero si nuestros oídos están taponeados con lo que el mundo habla o con lo que los falsos dicen, ese oír que nos hace falta no llega a nosotros. Tenemos que tener nuestros oídos puesto en el oír. Es que yo, pastor, yo quiero oír mucho a Dios. Bueno, lee la palabra mucho. Es que yo quiero que Dios me hable mucho. Lee la palabra y Dios te va a hablar a través de su palabra. Es que yo nunca lo he escuchado, yo tampoco. Pero lo escucho todos los días. Aquí está, para eso nos dejó la palabra de Dios. Para eso es el oír
El oír viene en nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que viene la fe? Número uno, por oír la palabra de Dios. Y la única manera de oír la palabra de Dios es estudiándola y es escudriñándola. ¿Sí? Muy importante. No es tan solo leerla. Santiago, que decía, no sean solamente ¿qué? Sino que hacedores de la palabra. ¿Viste? Que hay algo que tenemos que hacer. Hay algo extra. Número 2, por la oración. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Por la oración. La oración de los discípulos al Señor, por ejemplo, en Lucas 17:5, que dijo, aumentanos la fe, le dijeron los discípulos. Ahora, tengan cuidado con lo que dice ahí. Hay que tener mucho cuidado con lo que dice ahí. Nosotros también debemos de orar lo mismo. Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Pero sin olvidar que la cantidad de fe no es tan importante como su propósito. ¿Mm? Y hay que recordarnos que la fe que dice ahí significa que tenemos que depender totalmente de Dios. Y la voluntad de hacer su voluntad. ¿Sí? Aumentanos la fe, pero ¿para la fe para qué? ¿Para que te dé una mejor casa? No dice eso. Aumentanos la fe. ¿Sí? El tamaño de la fe, porque acuérdense que dice que el Señor da a cada uno ¿qué? Una medida de fe. No todos tenemos la misma fe. Y eso no lo da nosotros, eso Dios no se equivoca, eso lo da, y más adelante lo vemos, por el mismo Espíritu, según 1 Corintios 12, que es el capítulo de los dones. Eso lo da el Espíritu Santo. Así que no te sientas mal si tú dices, ay, yo no tengo fe para esto, cuando veo que el hermano tiene fe para otra cosa. No importa, Dios te ha dado esa medida de fe. Pero tienes que recordarte que esa medida de fe no depende en cuánta fe tú tengas, sino en quién está puesta la fe. Aleluya. Número 3, la fe viene, como dije ahorita, por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:9. A otros el mismo Espíritu le da ¿qué? Gran fe. A otros, a que Él quiso, le dio gran fe. Hay unos que tienen fe para una cosa menor, pero hay otros que tienen fe para una cosa, esperar algo mayor, ¿verdad? Pero eso lo da el Espíritu Santo. ¿Sí? No es porque que tú tengas menos fe que yo soy más ungido que tú. ¿De dónde salió eso? El Espíritu reparte a cada uno como Él quiso. A uno le dio un don de acá, le dio un don de por acá, le dio otro don. Léalo en 1 Corintios 12, ahí está la repartición de dones. El don en la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice que el Espíritu le da a cada uno una medida de fe. Ahora, ¿qué hace Dios cuando tenemos fe? Para eso, acuérdate que por lo menos aquí en Iglesia Bíblica Nueva Vida, la palabra de Dios es la guía nuestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios cuando tenemos fe? Vamos a la palabra, a ver qué dice Dios cuando nosotros tenemos fe. Número 1, cuando tenemos fe, ya lo vimos ahorita en Hechos 16:31, somos salvos. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué hace Dios cuando tenemos fe? Nos asegura la salvación. Eso es lo más importante. Lo más importante es que seas salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno, de la ira venidera de Dios. Que seas un nuevo convertido. Eso es lo más importante para todo hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios si no eres nuevo convertido. ¡Aló, pastor! Número 2. Nos asegura un lugar en la familia de Dios. Dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo repito. A todos los que ¿qué?
¿Qué significa eso? Aceptar. No a todos. Bueno, comencemos con algo. Dios hizo a todos. Pero cuando hablamos de salvación es a todo el que cree. Estamos hablando de salvación, la fe que salva, ¿verdad? Entonces, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En qué tiene que estar puesta tu fe? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en el dinero del fin de semana, no en el trabajo, no en el doctor. No, tu fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace Dios cuando tenemos fe? Número 3, asegura la justificación. Hechos 13:39. En Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que tiene fe en Él es justificado. Cristo nos hace justos por su sacrificio en la cruz del Calvario. No que tú seas justo, porque justo no hay que ni uno. Pero cuando Dios te ve, te hace justo por lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Me hago entender? Muy importante eso, ¿ok? La gloria es para Dios en todo lo que tú hagas. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. No hay nada que tú puedas hacer para estar justificado delante de Dios. Nada. Ni orar 40 días, ni ayunar 100, ni ir a la iglesia el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vivir dentro de la iglesia y ser lo que tú quieras. Eso no te hace salvo. Lo único que te hace salvo es Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Y después lo otro es la fe viva, ¿se recuerda? Ya cuando tú eres salvo, hay obras que hacer. Porque ese amor que tú recibiste de Dios, ese mismo amor es el que te lleva a no solamente pensar en ti, sino pensar en el prójimo. Todas estas iglesias que yo veo de la prosperidad, lo único que te ponen es dinero, dinero, dinero. Hasta ATM te ponen adentro de las iglesias. Decía el pastor Otto Sánchez el otro día en la conferencia, dice, hermanos, lo primero que tiene que hacer es convertir el corazón. Cuando tú conviertes el corazón, se convierte el bolsillo y se convierte la lengua. Amén. Hay que convertir el corazón. Amén, amén. Cuando el corazón tuyo le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo lo demás se convierte. Así que, ojo ahí. Número 4, nos trae gozo y paz. La fe nos trae gozo y paz. Primera de Pedro 1:8. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón? Lleno de problemas, de situaciones que tú no sabes ni cómo salir de ellas. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y tendrás paz para con Dios. Y Dios te mostrará, como decía Jeremías 33:3 que tuvimos aquí, el servicio de oración, clama a mí y yo te responderé. Pero hay que tener fe, primeramente, en el Señor Jesucristo. Número 5, sana el cuerpo. ¿Sí? Santiago 5, del 13 al 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Verdad? Ahora, escucha, ojo acá, porque este es otro tema muy mal interpretado. ¿Sí? Dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Y el Señor lo levantará. Ahora, ojo acá, no es la voluntad de Dios sanar a todo el mundo, porque si no todo el mundo estuviera sano y no hubiera enfermedades, ¿sí o no?
¿Eh? Ojo acá, eso es así, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es la voluntad de Dios sanar en toda situación, pero muchas veces sí lo es. Ya ve la voluntad y el propósito de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo? Si yo oro por fulano, por algo y es sano, ¿cómo oro por este que tiene la misma enfermedad y no lo es? Eso solo le corresponde a Dios, esos son los misterios del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Dios sabrá cómo trabaja con cada cual. Nuestro papel es orar, eso sí. Debemos de orar, pero dejando que siempre sea la voluntad de Dios y la mano sanadora de Él sobre cada persona. ¿Sí? Porque eso sí, Él sana. ¿Cuántos saben que Él sana? Amén. Él sana. Pero tú tienes que tener la convicción de que Él sana cuando Él quiere, Es su voluntad. y es su voluntad la que se va a cumplir sobre todas las cosas. Número 6. La fe provee un escudo para el cristiano. Mira todo lo que necesita, lo que nos trae tener fe en Jesús. Es un escudo para el cristiano. Dice Efesios 6:16. Sobre todo, toma el escudo de la fe. ¿Ya tú ves? Ahí está. Toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Pero la fe en quién? En Cristo. Jesucristo es el que hace la obra esa. Lo tuyo es tener fe en Él. Él es el que se faja con el maligno. Él es el que ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Él. Pero nosotros tenemos que tener fe. ¿Sí? Número 7, la fe guía al cristiano. 2 Corintios 5:7. Dice, por fe andamos y no por vista. ¿Y aquí qué pasa? Esa es la incongruencia de las cosas. El mundo dice, si no veo, no creo. Dios dice, por fe andamos, no por vista. ¿Qué es más fácil? El mundo trata de una manera sutil introducir su aguijón, su puñal, aún en los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que conocer la palabra para decir, no, yo ando por fe y no por vista, porque nosotros tenemos que tener fe en lo que no vemos. Es la convicción de lo que no se ve, recuerden. ¿Sí? Cuando andamos por vista lo hacemos tal y como el mundo lo hace. Pero cuando andamos por fe, nuestros pasos se dirigen hacia el cielo, afirmados en nuestra confianza en Dios. La palabra en Isaías que decía, poner la mirada en las cosas y no en las De la tierra. de la tierra. Las personas están siempre dispuestas a ver. Si no ven, no creen. Bueno, hay que creer sin ver. Número 8, la fe santifica al cristiano. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe en Cristo nos santifica. Cristo nos santifica. ¿Sí? Número 9, la fe nos une a Dios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, ¿habiendo qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos une a Dios. Número 10, nos asegura que Dios nos dará poder para vencer. Cuidado ahí, otra vez, cuidado. ¿Sí? Porque yo soy Jehová Junior, porque mi poder es inmenso, porque yo tengo un poder que... Cuidado. Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Mira,
Hay muchas personas que tienen problemas y tienen una cantidad de situaciones tremendas que no saben o no saben cómo salir de ellas. Y lo primero que viene alguien y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo tergiversan, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. No quiere decir que porque tú digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas esas situaciones se van a perder de ahí. No, en la fe en Él, en el creer en Él, en saber que Él es el Hijo de Dios, Él va a luchar por mí. Él me va a dar paz, Él me va a dar la sabiduría, Él me va a dar la inteligencia, Él me va a decir cómo hacer esto, cómo guiar mi casa, cómo guiar mi trabajo, en Él. Esa fe en Él es la que vence al mundo, porque Él venció al mundo. Cuando te sientas así, confía en Cristo, que Él te ayudará. Él te ayudará. ¿Sí? Porque su fe venció al mundo. Ahora, esta es la parte que no le gusta a nadie. La fe también será aprobada. Ahí es donde está la cosa. ¿Sí? Es más fácil decir yo creo que demostrar nuestra creencia por lo que hacemos. Es muy fácil decir yo creo en Dios, pero cuando venga el primer problemita, la cogemos con Dios. ¿Sí? En Juan capítulo 6, Jesús habló sobre lo que era el pan de vida. ¿Sí? Y en Juan 6:66, mira lo que dice. Que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús daba panes y peces, ahí sí. Pero cuando se acabaron los panes y los peces, ahí ya dice que los discípulos ya no querían andar con Él. ¿Sí? Muchos se volvieron atrás. ¿Qué pasó? Que en aquel momento la fe de muchos fue probada. La fe de muchos fue probada. ¿Y qué pasó? Evidentemente a muchos le faltaba fe. Porque cuando dijeron, no, espérate, ¿verdad? Es importante que seamos probados. Muy importante. Aún en la escuela, tú a final de año tienes que pasar una prueba cada niño para poder pasar de grado. Así somos nosotros. ¿Qué sucede cuando somos probados? Número uno, cuando somos probados, la veracidad de nuestra profesión de fe será probada. ¿Será de verdad que tiene fe en Cristo o no? ¿Sí? Aquel sermón de Juan 6 sobre Dios. Los fieles se quedaron con Él, los demás volvieron atrás. Así hoy en la iglesia, cuando hay oposición o tentación, los fieles quedan firmes, mientras que los infieles se descarrían y se van. La fe va a ser probada. Tiene que ser probada. Es necesario, decía Jesucristo, que hayan disensiones entre ustedes en la iglesia. Yo quiero una iglesia perfecta. No la hay, te cuento. Ninguna. Porque es necesario que haya disensiones, que hayan diferentes puntos de vista, de caracteres, de todo, porque esa es la iglesia de Cristo. Para que uno vaya creciendo, uno vaya madurando, uno sepa que tiene que amar aunque no te guste, pues tienes que amarlo. Tienes que amarlo. ¿Sí? La fe será probada. La fe produce paciencia. Santiago 1:2 dice, por tanto tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Hay un poder refinador en las pruebas que trae la vida diaria, que consume la escoria y produce lo mejor que hay en el hombre. Tenemos los ejemplos de fe de algunos de los personajes bíblicos. ¿Quién se acuerda de Abraham cuando el Señor le dijo, ahora dame a tu hijo Isaac? Le probó la fe. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué pasó con José? ¿Sus hermanos qué hicieron? Lo vendieron, de todo.
¿verdad? Le probó la fe. ¿Qué pasó al final? Josué no desmayó, estuvo firme. Y dice la palabra que Dios estaba con él siempre y llegó a ser ¿qué? El segundo de todo Egipto. Daniel, ¿se acuerdan? Cedrat, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde lo metieron? En el horno de fuego. ¿Y qué decía? Nabucodonosor, échale más leña para que arda más. Entraron 3, dice que veían ¿en cuánto? 4. ¿Quién era el otro? El Señor no te abandona en la prueba, pero es necesaria la prueba. Ustedes van a adorar la estatua que se hizo, no. Ustedes tienen que creer en el aborto y el... No, mi creencia dice que el Señor no cree en eso. ¿Qué parece? Pues te vamos a cortar la cabeza. Ya lo tengo a morirme. Te van a probar la fe, ¿ok? Y no va a pasar mucho tiempo. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tú ves la prueba tan dura que estás pasando, es porque la puedes resistir. Dios no te va a dar otra cosa que no la puedas resistir. No importa el tamaño de la prueba, no importa lo que estés pasando, Dios puso eso porque lo puedes resistir. Esto quiere decir que Dios suple la gracia para resistir cada prueba que viene en nuestra vida. Amén. Es la gracia de Dios la que nos sostiene en medio de la prueba. Es la gracia del Señor. ¿Sí? Cada prueba que nosotros resentimos purifica nuestra fe y añade valor a la utilidad de nuestra fe en nuestro servicio a Dios y a los hombres. Pastor, tengo que obedecerlo. Amén. Dios lo dice. ¿Quién pone rey y quita reyes? ¿Quién puso toda autoridad? Dios. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada para ver la utilidad en nuestro servicio a Él y a los hombres. En tu trabajo, tú tienes que ser un hijo de Dios también. Número 3, cuando resistimos se asegura la corona de justicia. Por eso Dios prueba nuestra fe también. Dice, los que resisten y triunfan ante la prueba pueden testificar como lo hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Vayamos a 2 de Timoteo 4:8. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. ¿Qué día? En aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando estemos con el Señor. No es mañana, aquel día, bueno, solo Dios sabe. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Para ir cerrando, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la fe? Número 1, ya lo vimos, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es una condición para ser salvo, acuérdense. Creer en Jesucristo está condicionado a la salvación. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, sorry, no eres salvo. Eso es un mandamiento de Dios y tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, vas a llegar a apreciar al Señor Jesucristo como el Rey de tu vida. Lo vas a hacer. ¿Sí? Judas 3. Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir Judas 3 con esto? Que no es suficiente que creamos solamente, se nos exhorta a promulgar nuestra creencia. Mi esposo ahí en la clase estaba hablando de ese testimonio. Tenemos que hablar de Cristo, si no las piedras hablarán. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar de Cristo.
¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? No es suficiente creer, es creer y hablar del Señor. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué está haciendo el Señor ahora en tu familia, en ti? ¿Qué está haciendo el Señor? Eso tienes que decírselo a las personas. Y las personas, como decía mi esposa, si tú eres un creyente de Cristo, tú tienes que estar gozoso. Tú estás demostrando el gozo del Señor en tu vida. ¿Sí? Número 3, este es muy importante. 1 Corintios 16:13. Estad firmes en la fe. Ahí es donde muchos flaquean. Viene la prueba y lo primero que hacen es, están sobre la arena, no sobre la roca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estar firmes en la fe? Después que has recibido tú la fe en Jesús, tienes que mantenerte firme. Firme. ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir, los problemas van a venir, pero tú tienes que seguir creyendo y confiando que Dios está contigo. Amén. Es muy fácil decir, no, esto no sirve, esto es mentira, me engañaron, pero si no es con Cristo, ¿a dónde vas? Cuéntame, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir? Estar firme quiere decir que cuando otros caen, tú permaneces. Otros van a caer, pero tú tienes que permanecer. Y permanecer. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Hay que permanecer, hay que estar firmes. Gloria a Dios. Abraza tu fe. Esto es lo que tengo, mi fe en Cristo. Tengo que permanecer. Cuando el ministerio está, que no hay ni un alma sentada en la iglesia, no importa, yo creo que Dios me envió. Aleluya. Yo creo que del Señor es la obra, del Señor es su iglesia. En su tiempo Él lo envía. Pero yo creo en Él y permanezco en Él. Cuando dice estar firme en la fe, ¿tú sabes qué significa? Escúchenme. Confiar en Cristo y no en los hombres. La única doctrina que un hijo de Dios tiene que practicar es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, no la doctrina de hombres. Si tú practicas doctrina de hombres, no estás firme en la fe. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Pero escucha lo que viene atrás. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¡Wow! Quiere decir, tus obligaciones no son para ti solamente. No, tus obligaciones son contigo, pero para que tú modeles a otros. Tus obligaciones, lo que Dios te da a ti, no es para que sea solo para ti, es para que tú la compartas con otros. Aún las riquezas. ¿Sí? Te dio un negocio, gloria a Dios que te dio un negocio, pero de ese negocio vas a comer tú y otros que tienes que ayudar. ¿Sí? Gloria a Dios. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Yo quiero seguir al lado de este hombre porque, como decía mi esposa, cuando me enviaron ese señor, gloria a Dios por la vida de ese hombre, tú no querías irte al lado de él. Ese hombre soltaba un amor hacia Dios. Que tú decías, ay, yo quisiera estar siempre al lado de este señor, escuchando su manera de hablar, su manera de expresarse, su amor. Tú decías, wow, qué amor hay en ese hombre. Y así es. ¿Sí? Es imitar el carácter de Dios y tener confianza en Él. Cuando tú promueves
el ejemplo de Cristo en tu vida, otros van a venir a creer en Él. Otros van a venir, porque acuérdate que Jesús le dice a Pablo, tú ve y predica porque mis ovejas escucharán mi voz. Tú no sabes quién es elegido de parte de Dios o no. A nosotros eso no nos compete. Eso es un problema de Él, de su soberanía y todas sus cosas. Lo de nosotros es predicar la palabra, porque el que escucha la palabra de verdad y fue elegido por Dios, ese va a decir, uy, eso es conmigo. Y su corazón va a ser transformado. Así que nosotros tenemos que hablar, modelar al Señor. Para finalizar, Iglesia Bíblica, Nueva Vida, reafirma que la justificación es por gracia. Solamente por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué es la justificación? Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No vengan y pasen adelante los que quieren recibir a Cristo. No. La justificación es por gracia, por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Eso es. Eso es. La fe salvadora es un don de Dios. Y como tal, es solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en Dios. ¿Sí? Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios, y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz. Así y solo así es que solamente por medio de la fe somos salvos. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escuchar nuestro clamor, Señor, de enseñarnos todas estas cosas, todas estas doctrinas que salen de tu corazón, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que lo que escuchamos, Señor, permanezca en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordarnos de todas las cosas que tú has permitido que nosotros prediquemos. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Mi Dios, sabemos que muchos tenemos problemas, que muchos tenemos vicisitudes, pero nuestra fe, si está puesta en ti, Señor, es lo que necesitamos. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe. Como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Pero que sepamos que el objeto de la fe es Cristo Jesús. Que sea Cristo el centro de nuestra vida. Ayúdanos a permanecer, a no desmayar, a seguir hacia adelante. El camino es difícil. Nunca tú dijiste que el camino sería fácil, pero que confiáramos en tu Hijo, que Él venció al mundo. En el mundo tendríamos aflicción, pero Él ya lo había vencido. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en aquel que venció el mundo, no en el mundo. Gracias, gracias por tu palabra en este día, Señor, y bendice tú tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.